Ingeniería del ocultismo. Es un tema tabú hablar de un cosmos alienígena poblado, está en la Biblia y no es una conversación común en las iglesias, y ha sido un verdadero tabú durante siglos y siglos. Hace 10 años el tabú fue roto por la Iglesia Católica Romana, ya que se ha aventurado a conversar sobre el tema, pero la Iglesia en general realmente no se ha puesto al día con eso. Y una de las razones por las que estoy muy motivado al escribir sobre este tema es que sé que en los niveles académicos superiores, los teólogos conocen la credibilidad de lo que digo cuando hablo de extraterrestres en la Biblia. Pero la mayoría de las personas en las iglesias no tienen idea de que eso es lo que piensan los teólogos académicos, ni siquiera tienen idea de lo que su pastor podría haber aprendido en el seminario. Y tenemos que democratizar un poco esta información, y eso es parte de lo que me da quemazón en el estómago. Pensamos en la Biblia como el libro de Dios y un libro todo acerca de Dios. Si uso esa palabra, muchos de nosotros estábamos pensando en un ser trascendente, la fuente creativa del cosmos. Y si digo para ti que en la mayor parte de la Biblia en las escrituras hebreas no hay ni siquiera una palabra para eso. Eso sorprendería a mucha gente, así que si dices bien, ¿de qué trata la Biblia? Diré que se trata de una amplia gama de entidades con las que nuestros antepasados interactuaron en el pasado profundo, y tienen estos nombres muy interesantes e intrigantes: Elohim, el Elión, el Shaddai, Yahvé. ¿Quiénes son? Se traducen de una manera que hace pensar que son todas historias de Dios. Elohim se traduce como Dios. El Elión se traduce como el Altísimo, el Shaddai se traduce como Dios Todopoderoso. Y en mis libros de la serie Edén, muestro que estas no son traducciones reales, y que cuando vas al significado, a la raíz de estas palabras encuentras historias sobre los poderosos, las historias de los unos más poderoso que los demás, el poderoso, el destructor. Y si vuelves a poner esos significados fundamentales en los textos, comenzarás a reconocer la forma de las historias, comenzarás a evaluar moralmente lo que sucede en ellas. Rápidamente te das cuenta de lo que estás viendo son historias de colonización, explotación y gobierno por parte de entidades no humanas, experiencias que fueron bastante traumáticas para nuestros antepasados. Y luego otras experiencias que fueron con seres mucho más positivos que vinieron y nutrieron a nuestros antepasados. En el pasado profundo, que nos permitieron dar el gran salto adelante hacia la agricultura, pero en algún momento todas estas historias han sido traducidas y redactadas para dar la impresión de que todas son historias sobre Dios de principio a fin. Y en mi último libro, La conspiración del Edén, muestro cómo fue que cambió la narrativa. Como el judaísmo comenzó como un canon de historias sobre el antiguo contacto extraterrestre, lo que llamamos contacto paleo, y luego cómo cambió para convertirse en un canon de historias que enseñan en el monoteísmo, la adoración y la obediencia a la ley. Y ese cambio se rastrea con increíble apertura y honestidad en las páginas de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. Cuando me hice cristiano a la edad de 17 años, me animaron a leer la Biblia, en lo que podríamos llamar una forma fundamentalista en la que simplemente lo tomas todo al pie de la letra,
como si estás leyendo anotaciones en un diario o reportes periodísticos. Y después de un tiempo de leer la Biblia te das cuenta de que no puede ser la forma correcta de leerla si tomas todas las historias al pie de la letra. Entonces Dios parecería ser un personaje horrible, un personaje realmente brutal. Y de hecho Orígenes, uno de los primeros padres de la Iglesia, decía que si tomas todo al pie de la letra, dejarías de creer en Dios. Cita cosas como: no creerías que son los hombres más salvajes e injustos. Al principio estaba pensando que hay algo más sucediendo aquí. Cuando vas al seminario o a la facultad de teología, comienzas a aprender hebreo y griego, te adentras en las capas del texto, te das cuenta de hay algunas historias aquí que no parecen encontrar su lugar en muchos sermones. Pero lo que realmente aceleró mi aprendizaje fue cuando asumí el papel de educador teológico, donde estaba capacitando a otros pastores, y los formé en la historia del pensamiento cristiano y en hermenéutica. Y la hermenéutica son los principios de interpretación. ¿Cómo se obtiene del texto lo que pretendía el escritor y luego cómo se maneja eso? Entonces miraríamos herramientas como el análisis de fuentes. Esta es la forma original del texto o proviene de otro lugar, y ha sido adaptada, y si difiere del original, ¿cómo y por qué difiere? Si usted hace el análisis de forma, ¿qué tipo de literatura es esta? ¿Cómo lo elaboramos y cómo dejamos que eso nos guíe en lo que tomamos del texto? Y luego otra herramienta que sería la más básica. ¿Qué significan las palabras? Y estos eran los tipos de herramientas en las que estaba entrenando a los pastores. Cuando comencé a aplicarlas a las anomalías y las historias que contamos en la Biblia, comencé a darme cuenta de que había otra historia completamente diferente en la Biblia, escondida a simple vista. Realmente fue una progresión de seguimiento de las preguntas en el texto con estas herramientas, y poco a poco, darme cuenta de que hay algo más sucediendo aquí. Cada semana, la gente me contacta para recibir asesoramiento personal, y una proporción de esas personas, cada semana son hijos de pastores y habrán crecido enseñándoseles el cristianismo desde el principio. Pero comenzarán a ver cosas que no tienen sentido en el texto, y luego, tal vez en la predicación de papá, dependiendo del tipo de iglesia que sea, es posible que no tengan la oportunidad de desafiar realmente a papá sobre su forma de pensar. Llegas a esa conclusión de ese texto. ¿No sugiere algo más? En algunas iglesias, realmente no se te permite desafiar la narrativa, porque la santidad se mide por ser capaz de repetir el guión. Y escucho a niños pastores que tienen entre 70 y 80 años que finalmente están encontrando su voz y dicen: siempre vi esto. Siempre pensé esto. Acabo de leer su libro, y me ha afirmado en las cosas que he sospechado personalmente durante décadas. Pero debido a que crecieron con un padre pastor, nunca habían tenido la libertad de expresarse, tal vez cuando se mudaron de casa, pero llega un momento en que mamá y papá son viejos y frágiles, y no quieres molestarlos, así que ya sabes. El poder que tienen las personas para apegarse al guión puede ser abrumador. Pero hay otros cuyas experiencias son muy diferentes, y estoy encantado de escuchar a los hijos de pastores decir que mi padre siempre predicó esto, pero yo siempre tuve la libertad de preguntarle, y para desafiarlo. Y mi papá siempre decía que esas son preguntas excelentes, debes seguir con esas preguntas, y luego escucho a otros, particularmente pastores jóvenes, que me dicen que he visto lo que tú has visto en el texto. Sé que están sucediendo otras cosas allí. Sé que eso no es realmente una historia de Dios. Pero si lo digo podría perder mi trabajo. Y muchas
mucha gente se encuentra en esa situación si tienes una iglesia que se basa en una base doctrinal. En el momento en que cuestionas la base doctrinal, la base de su buena fe para permanecer en su posición están en duda, y es una enorme presión de pensamiento grupal de la congregación a los pastores, que creo que realmente ha ralentizado muchas conversaciones y el progreso teológico. Cada pastor tiene que hacer un cálculo. Yo digo esto, porque realmente no quiero juzgar a los pastores y cómo manejan estos problemas. Cada pastor, si está enseñando, tiene que calcular hasta dónde puedo estirar el pensamiento de las personas antes de que mi relación de enseñanza se rompa. Cada maestro está tratando de desarrollar la vida de pensamiento de sus oyentes de la congregación, y las diferentes congregaciones tendrán diferente elasticidad y algunos pastores tendrán mucha más libertad para decir: miren este texto, descubran lo que creen que está sucediendo en él, y algunos simplemente no tendrán ningún margen de maniobra, y eso no se debe a la integridad, se debe a la dinámica de esa comunidad extranjera. Cuando estaba en el camino de la investigación para escapar del Edén, lo que pensé que iba a encontrar era la Biblia familiar, pero con algo de extraterrestres en ella, porque había visto lo suficiente para darme cuenta que hay entidades en los textos, que está el lenguaje del día, y luego, como nuestro lenguaje hoy, los describiría como extraterrestres. Retomaría eso. Había aceptado el desafío lanzado por la típica Academia de Ciencias. En 2009, cuando el Papa Benedicto XVI convocó este coloquio para discutir las implicaciones del contacto con otras civilizaciones y sus teólogos, sus portavoces realmente lanzaron un desafío al decir que no deberíamos sorprendernos si experimentamos contacto con extraterrestres, porque debemos encontrarlo en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así que pensé que tenía que responder a eso, que tengo que descubrir si hay extraterrestres en la Biblia, y de ser así, ¿cuántos? Así que comencé mi camino de investigación. Pensé en encontrar algunos, me di cuenta de que la palabra Elohim, por ejemplo, no significa Dios, como la traducimos a menudo, significa los poderosos. Así que tal vez las historias de Elohim sean historias de alienígenas. Pero lo que encontré fue abrumador. ¿Acaso podía decir que la totalidad de las historias del canon hebreo sobre el contacto paleo se trata de la experiencia de nuestros antepasados, siendo gobernados por entidades no humanas, y atrapados en el fuego cruzado entre la demografía extraterrestre que luchaba entre sí por el proyecto Tierra? Y por lo tanto, tienes a los poderosos. Tienes al poderoso que está a cargo. Tienes al poderoso al destructor, tienes a Dagón, tienes a Aschera, tienes la forma de vida que secuestra a Ezequiel y habla con él, y luego envía otras formas de vida para limpiar étnicamente todo un distrito usando tecnología avanzada. Es ineludible que estés viendo historias sobre colonización por contacto, gobierno encubierto con una capa extraterrestre en los gobiernos de la humanidad en todo el planeta. Así que me salí después de investigar esto, sintiendo que la Biblia trataba esencialmente de esa experiencia, la idea de que Dios está ahí, pero Dios no es un personaje activo. Desde el principio hasta el final del canon hebreo, los personajes activos son entidades de carne y hueso como tú y yo, pero algunos de ellos son de otros planetas, y luego hay algunos seres basados en energía allí o seres icónicos, como podríamos llamarlos una vez que hayas visto que no puedes volver a leer la Biblia a la antigua usanza como si se tratara de Dios.